Vamos a resolver un ejercicio que no está en las actividades que le dieron a ustedes, no está en los prácticos, porque es un ejercicio de parcial, es un modelo de parcial, ¿sí? A ver, vamos a resolver este ejercicio y que son muy habituales, son muy frecuentes en los exámenes, ¿sí? Es un ejercicio donde le dan una función y le piden todos un análisis completo. Sería como el punto 5 o el punto 7 de lo que ustedes tienen ahí en las actividades, en los prácticos, ¿sí? Bueno, vamos a hacer entonces este ejercicio. Es un ejercicio de examen. A ver, apartado A. Acá no le está pidiendo en el apartado A el dominio, como veo que los prácticos le pedían el dominio, pero de todas maneras remarcamos el tema del dominio. Si les piden el dominio de esta función, para esta función serían todos los reales, ¿sí? Ustedes se dan cuenta que es todos los reales porque la función es un polinomio. Ustedes fíjense en que ustedes a x le pueden asignar cualquier valor y van a obtener siempre un resultado, ¿no? O sea, no hay impedimento, no hay un número que yo no pueda darle porque la función no voy a llegar a un resultado. Donde tienen que tener cuidado con el tema del dominio es cuando hay cociente, cuando la x aparece en el denominador. Ahí sí tienen que tener cuidado con el tema del dominio. En este caso el dominio sería todos los reales, ¿sí? Todos los reales, ¿no? Si tienen que indicar el dominio, ponen así dominio de f y ponen así todo el conjunto de números reales. Lo pueden escribir así o también lo pueden poner con intervalos, lo mismo, así, de menos infinito a infinito, ¿sí? Bueno, no pedían en este caso el dominio, pero si les llegan a pedir el dominio, lo que tienen que hacer es esto, ¿sí? Bueno, dice intersección con los ejes coordenados, que ya más o menos habíamos visto algo en los ejercicios anteriores. A ver, entonces nos pide la intersección con los ejes. Lógicamente se refiere a la intersección con el eje X y con el eje Y, ¿sí? Es decir, vamos a suponer que la función tenga esta forma. Bueno, me está pidiendo la intersección con el eje de las X, o sea, este punto y este punto viene a ser la intersección con el eje X y la intersección con el eje Y sería este punto. Ojo, hice una gráfica así nomás, ¿no? O sea, es una gráfica arbitraria que hice, no quiere decir que esta sea la gráfica de esta función, simplemente sirve a modo de ilustración como para que ustedes vean que estos son los puntos. Cuando nos piden intersección con los ejes, se refieren a estos puntos, a este punto, a este, ¿sí? Puede tener dos puntos, puede tener uno, puede no tener punto de intersección con el eje de las X. Acá intersecta al eje de las Y en ese punto. Bueno, pero el análisis acá lo tenemos que hacer en forma analítica. ¿Cómo sacamos la intersección? ¿Cómo vamos a sacar la intersección con el eje X? Como decía yo, se hace la función y igual a 0. A ver, si ustedes quieren, como la función se llama f de x, si quieren pueden poner f de x igual a 0, porque ya le dije yo que f de x es equivalente, es igual a poner y. Es lo mismo, ¿sí? Entonces, lo que me está pidiendo para hacer la intersección con el eje x es igualar la función a 0. Es como decir que f de x va a ser igual a 0. Eso es lo que vamos a hacer. Igualar la función dada a 0. Al igualar, queda determinado, por supuesto, una ecuación, que luego hay que resolverla, o sea, la igualamos a 0. Acá tiene en el denominador, tiene un 6, ¿sí? Entonces, cuando hacemos la intersección con el eje X, básicamente lo que tenemos que hacer es igualar la función a 0. Y resolvemos la ecuación que queda, ¿verdad? La ecuación que quedó hay que resolverla. A ver, este 6 que está dividiendo lo paso multiplicando. 0 por cualquier cosa es 0, así que directamente, a ver, si yo lo paso multiplicando el 6 quedaría así, ¿verdad? 6 por 0. ¿Y cuánto es 6 por 0? 0, ¿sí? Así que directamente lo vamos a poner acá. Vamos a poner la expresión resultante, lo que queda. Esto quedaría igual a 0, porque el 6 pasa multiplicando, 0 por 6 es 0. Bien. Y esta sería la ecuación que acá sería, ¿verdad? Acá es donde yo tengo que buscar el valor de las x. Yo tengo que determinar
¿Cuánto tiene que valer x para que si uno resuelve todo esto le dé igual a 0? Como decía yo en las clases anteriores, en los videos anteriores, siempre que estemos en presencia de una ecuación, ¿sí?, donde tengamos que la variable x o la incógnita, como se llame, la letra que tengamos, aparece en todos los términos, un buen camino para resolver esas ecuaciones es sacar factor común x. Vamos a sacar factor común x. Acá, fíjense ustedes que no solamente puedo sacar factor común x, sino que hasta puedo sacar factor común 9. Eso ya en realidad no va a influir en el resultado si sacan el 9 o no. Porque acá 9 es múltiplo de 27, 27 está en la tabla 9, pueden sacar la x y además pueden sacar el 9. Eso ya lo dejo a su criterio. Yo voy a sacar el 9 si quieren, saquemos, pero repito, no va a influir en el resultado. Incluso puedo sacar menos 9, 9, como ustedes, voy a sacar 9 positivo. Ahí está. Bueno, entonces, ¿qué queda acá? Y tenemos que sacar la letra de menor exponente, ¿no? Eso es importante, tenemos que sacar la x que tiene menor exponente, menor grado, que en este caso sería que era 2. Bueno, 9x, ¿qué le falta a esto para llegar a esto? Fíjense en que tengo un más 9 y acá tengo un menos, sería negativo, ¿verdad? Es como que sería menos 1, o sea, más por menos, menos, 9 por 1 son menos 9. Este x2 le falta un x a la 1 para llegar a un 3. Ahí está. Entonces, fíjense en que siempre que hacemos la propiedad distributiva, si yo multiplico, llego de nuevo a lo de arriba. Este 9, para llegar a un 27, sería 3 por 9, 27. Acá tengo x a la 2 y acá tengo la 2, quedaría igual. Entonces acá lo que hicimos fue sacar factor común, 9x al cuadrado. Bien, para que en producto, para que la multiplicación sea 0, tomo ambos factores y lo igualo a 0. Tomamos el primer factor y lo igualamos a 0. Tomamos el segundo factor y lo igualamos a 0. Y resuelvo cada ecuación por separado. Bueno, acá no va a tener mucho sentido porque 0 dividido por 9 me da 0. Sacando la raíz de 0, no importa que sea más o menos lo mismo, esto es 0 positivo. Perdón, es 0. El 0 no es ni positivo ni negativo, es un elemento neutro, ¿sí? Bueno, es 0. Bueno, entonces uno de los puntos donde voy a tener intersección con el eje X va a ser en X igual a 0. También, acá despejando, vamos a tener que esto sería menos 3. Menos 3 dividido en menos 1 me da igual a 3. Entonces tenemos dos puntos donde la gráfica intersecta el eje de las X. Dos puntos. Tenemos un punto que va a tener por coordenada 0. La primer componente es 0 y siempre lo voy a combinar con la componente de Y. Recuerden que un punto tiene una componente de X y una componente de Y. Acá, cuando hacemos la intersección con el eje X, lo que nos da es la componente X, ahí lo dice, ¿ves? Es la componente X. Y la componente de Y vale 0. O sea que esta función intersecta el eje de las X en el punto 0, 0. Después vamos a hacer la gráfica porque me pide al final que haga la gráfica, ¿no? El punto 0, 0, que en realidad el punto 0, 0, como ustedes saben, es el origen de coordenadas, sería acá. Bien, y otro punto más que tendría sería el punto 3, 0. Siempre lo combino con la ordenada, con el valor de Y, 3, 0. Y 1, 2, 3, por acá, este sería el punto, este es el eje X. Estamos sacando la intersección con el eje X. Bueno, ahí, en el punto 3, 0, la función intersecta también al eje X. Ya vamos a ver cómo lo intersecta, si lo intersecta así, así, o eso ya lo vamos a poder... eso lo vamos a poder analizar ya cuando saquemos los demás elementos, ¿sí? Cuando veamos cómo crece, cómo decrece, vamos a poder dar más o menos una gráfica aproximada. Bueno, por lo pronto podemos asegurar, garantizar que esta función intersecta el eje de las X en el punto 0, 0 y en el punto 3, 0. Recuerden que cuando hacemos la intersección con el eje X, los valores de la ordenada, los valores de Y,
acá siempre van a ser 0. ¿No? Siempre todos estos puntos, si yo corto la función este punto menos 2, bueno, ese punto será menos 2, 0. Siempre el valor de y va a ser 0 en la intersección con el eje X. Bien, ¿qué más? Vamos con la intersección con el eje Y. ¿Sí? Esto lo vamos a dejar en algún lugar, esto porque lo vamos a necesitar. Voy a borrar esto, voy a borrar esto, voy a borrar esto y lo voy a dejar esto por acá porque bueno, me hace falta intersección con el eje X en 0, 0, en el punto 0, 0, si le quieren poner, le quieren nombrar al punto, ponerle P sub 1, P sub 2, lo pueden hacer como quieran. Y el otro punto tiene coordenadas 3, 0. Entonces ahí tengo los dos puntos que serían los puntos de intersección con el eje de las X o el eje de la abscisa. Bien, vamos con la intersección con el eje Y. Esto de intersección lo hacíamos en el parcial anterior. Había un práctico donde nos pedían la intersección con las relaciones. O sea que en teoría esto no sería tema nuevo, ¿no? O sea, no estamos usando algo que no hemos visto. Vamos a ver ahora con la intersección. Ya hemos sacado la intersección con el eje X y ahora vamos a hacer la intersección con el eje Y. ¿Sí? Intersección con el eje Y. ¿Cómo hacemos la intersección con el eje Y? Hacemos ahora X igual a 0, al revés. ¿Sí? Con el eje Y hacemos X igual a 0. Y este es más simple todavía, porque lo único que tengo que hacer es reemplazar en la función dada, donde tengo la letra X, vamos a sustituir por 0. Entonces nos va a quedar menos 9 por 0, más 27 por 0. O sea, como decía, es solamente reemplazar, sustituir. Como expliqué en algunas clases anteriores, siempre es conveniente tener en cuenta algo, ¿no? Estos valores que obtenemos, este valor que tengo que reemplazar yo, siempre tengo que verificar, tengo que comprobar que ese valor que voy a reemplazar, ese 0 que voy a reemplazar, esté en el dominio de la función. ¿Sí? En esta función, como yo decía al inicio, el dominio es todos reales, por lo cual X puede tomar cualquier número real. No tendremos ningún impedimento. Uno puede reemplazar sin ningún inconveniente. ¿Sí? Distinto sería que el 0 no esté en el dominio. Si 0 no está en el dominio, ni siquiera lo hago. Directamente pongo que no tengo intersección, que no existe la intersección, ¿no? Porque 0, vamos a suponer que 0 no esté, pondríamos que X igual a 0 no pertenece al dominio. No pertenece al dominio de la función. Y por lo tanto, no existe la intersección o no intersecta el eje de la... Aclaren a qué eje. No intersecta el eje Y. Bueno, pero en este caso sí pertenece. Bueno, entonces vamos a resolver esta cuentita que creo que salta a la vista, que esto va a ser todo 0, ¿verdad? Esto es 0, lo elevo al cubo, lo multiplico, acá es 0, suma 0 más 0, 0 dividido en 6 es 0. Bueno, todo da 0. Entonces de acá concluimos que el punto de intersección con el eje Y es el punto 0. Que no es un punto diferente a este, en realidad es el mismo punto. O sea, que este punto que es el origen de coordenadas me está diciendo que la función, de alguna manera, supongamos que la función haga esto, está intersectando al eje X en el punto 0, 0 y a la vez está intersectando al eje Y en el punto 0, 0. O sea, el 0, 0 me está indicando que está intersectando en el origen de coordenadas. ¿Sí? O sea que este punto en realidad es el mismo que este. No son dos, es el mismo. Bueno, entonces ahí tenemos realizado el apartado A que me pide intersección con los ejes coordenados. Vamos con el apartado B que nos pide, y ahora sí entramos en los temas que estuvimos estudiando recientemente, que son los intervalos. Pide intervalos de crecimiento y o decrecimiento. Dice, usando los dos criterios, ¿sí? Los dos criterios.
o sea, el criterio de la primera derivada y el criterio de la segunda derivada. Voy a borrar esto. El punto 0, 0, el punto de intersección es 0, 0. Lo vamos a anotar porque, tómenlo, yo voy a ir borrando. Intersecta en el punto 0, 0 y en el punto 3, 0. Bien. Porque después, lo que pasa es que después al final va a pedir que grafiquemos y vamos a necesitar todo esto que vamos sacando, nos va a servir como información para poder graficar, ¿sí? Para poder graficar. Bueno, vamos a sacar entonces ahora los intervalos de crecimiento. Vamos a ver. Vamos a tener que usar dos criterios. Pero porque pide, ¿no? O sea, siempre uso los dos criterios. No, si no te pide, no. A ustedes se les piden allá los intervalos de crecimiento, usen el criterio que a ustedes les parezca conveniente, lo que ustedes vean, lo que ustedes quieran. Pero si ahí te está pidiendo, ahí me está indicando, usando los dos criterios, bueno, no tienen alternativa. Tendrán que resolver usando los dos criterios. Bueno, entonces me va a pedir acá los intervalos de crecimiento y o decrecimiento. Bueno, hay que hacer lo que ya sabemos, lo que ya hemos estudiado en estas últimas clases. Vamos con el criterio de la primera derivada. ¿Qué dice ese criterio? Bueno, primer paso, derivo la función. Derivamos la función dada. A ver, yo les recomiendo, les sugiero, para no complicarse con ese 6 que aparece, porque esto si lo miramos así, podemos, uno puede intuir que tendría que derivar como una división, como un cociente, pero podemos evitar ese cociente si yo hago la propiedad distributiva. De todas maneras no afecta el resultado y vamos a llegar al mismo resultado. Lo que yo le propongo es que hagamos una propiedad distributiva, o sea, este 6 se va a repartir, distribuir así para cada término, de este modo. Después si alguien quiere simplificar lo puede hacer, pueden simplificar si quieren los resultados, sacándole acá la tercera, hacemos 9 dividido por 3, me da 3. Estoy simplificando, no estoy derivando, no estoy acomodando la función nada más. 6 dividido por 3, tenemos un 2. O sea que esto se puede reducir a un 3 medio. Y esta fracción también le puedo sacar la tercera. 6 dividido por 3, me va a hacer un 2. Y acá sería 9, ¿verdad? Porque 3 por 9 es 27. Ahí está. ¿Bien? Bien, entonces, en lugar de usar esta función para derivar, puedo usar esto. No se modifica el resultado, va a dar igual, ¿sí? Va a dar el mismo resultado. Entonces, si vamos a derivar la función esta, o sea, esta es la función que vamos a utilizar para derivar, quedaría. ¿Cómo es? Baja el 3 multiplicando, sería 3 por 3, 9, ¿verdad? Sería 9. Pongamos el 2 ahí abajo. Se le resta un grado, un exponente. Este 2 pasa multiplicando, serían 2 por 9, 18. Sobre 2. Se le resta 1 al exponente. Este 18 sobre 2 lo puedo dividir, lo puedo simplificar. Le saco la mitad y quedaría un 9. Voy a poner 9 acá. ¿Sí? Ahí está, 9x. Bien. ¿Qué más? Ya saben, esto que yo he hecho acá es alternativo. Si no quieren hacer esto, si no lo quieren acomodar, no hay ningún inconveniente, lo pueden derivar así como está, sea como un cociente. Miren, yo lo voy a hacer y lo voy a borrar. Supongamos que ustedes hubieran derivado como está, o sea, si lo hubieran derivado como un cociente, como lo que se ve ahí. ¿Cómo sería si yo hubiera derivado esta función como un cociente? Sería
La primera, ¿se acuerdan cómo la regla? Es la primera función, la primera función derivada, que sería menos 27. Acá sería 2 por 27, 54 sería. ¿Qué más? Menos, pero por la segunda función sin derivar, que sería la constante, el 6 este, menos la primera función sin derivar, me falta acá el 2, y por la segunda función derivada, que la derivada de 6 es 0. Todo eso dividido por la función que está en el denominador al cuadrado. Que lo puedo, esto lo puedo, de alguna manera, lo puedo escribir como un 6, como un 36. Bueno, fíjense, 0 va a anular todo este término, porque 0 por todo esto se va, se anula, se va. Estoy acomodando, o sea, yo ya he derivado la función, estoy acomodando, como reduciendo la expresión. Acá sí necesito, de alguna manera, simplificar las cuentas, porque no es que yo derivo y la función va a quedar así, sino porque yo le voy a dar un uso, yo lo voy a utilizar para algo, entonces me conviene tratar de abreviar, de simplificar la expresión. Bueno, a ver, entonces se fue todo esto, yo voy a borrar esto porque se va a 0 por todo esto, se va, yo lo tacho directamente para ahorrar espacio, tiempo, y ahí está. Entonces acá yo puedo aplicar distributiva, pero también puedo simplificar este 6, lo puedo simplificar con el 36, que me conviene más, queda más simple. Le saco la sexta, 6 dividido por 6 es 1, 36 dividido por 6 me da 6. Y sería que me queda 27 sobre, bueno, todo esto, 54x, todo eso dividido por 6. Y ahí podemos hacer la propiedad distributiva, ¿sí? Se puede distribuir, el 6 se puede distribuir para cada uno. Le estoy mostrando solamente como para que ustedes vean que da igual, pero que a mí me parece que es conveniente que uno haga, que pueda simplificar, o sea, no enredarse con ese 6 que está ahí. Bueno, esto se puede simplificar, dividir, 6 por 9, acá le podemos sacar la sexta, o sea, dividir por 6, 6 por 9. Acá también le podemos sacar la tercera, 6 dividido por 3 sería de 2, y 27 dividido por 3 sería de 9, 3 por 9, 27. Y bueno, fíjense ustedes que me queda 9x, 9 medio x, y acá me queda 9x. O sea, fíjense ustedes que he llegado a la misma expresión. O sea, hice esto como para que ustedes puedan comprobar que se llega a lo mismo. Entonces, convenientemente, para no tener que tomar esto como una división, me conviene desarrollarlo, acomodarlo un poquitito, ¿sí? O sea, aplicar distributiva, ¿no? Aplico distributiva para que yo tenga una derivada de sumas y restas, y no un cociente que saben que siempre de alguna manera demanda como más tiempo, ¿no? Lo hace un poquitito más complejo el ejercicio. Borro esto. Bueno, seguimos. Entonces, habíamos quedado que el primer paso era derivar la función. Yo derivo la función, ¿sí? Hemos derivado la función, y ahora, a continuación, lo que vamos a hacer es hallar los puntos críticos. Los puntos críticos son aquellos donde la derivada se anula, o bien donde la derivada no existe. Bueno, entonces donde la derivada, la primera derivada es igual a 0. Como habíamos marcado en los ejercicios anteriores, dijimos que los puntos donde la derivada no existe, solamente se va a hacer ese análisis cuando la función derivada presente un denominador donde yo tenga la x abajo. Cuando la x ustedes vean que aparezca en el denominador, ahí vamos a hacer el análisis
de para qué valores de x la derivada, la primera derivada no existe. Como en este caso yo no tengo cociente, no hay división, la x no aparece en el denominador, este caso se va a omitir, este paso no lo hacemos. ¿Sí? Solamente haremos, vamos a buscar para qué valores la derivada se anula, es igual a 0. Tomamos la función derivada, la vamos a igualar a 0, igualamos la función derivada, la igualamos a 0, y vamos a resolver la ecuación resultante, la que nos quedó ahí. De nuevo, como siempre decimos, cuando la x aparece en cada uno de los términos, siempre es conveniente sacar factor común x. Si ustedes ven que pueden sacar números, lo pueden hacer, pero digamos no sería, para los fines, para lo que necesitamos, no sería influyente que saquen o no números. Porque acá veo un 9, acá tengo un 9 y también puedo sacar 9, pero no va a cambiar que saque o no saque 9, no va a cambiar el resultado, igual voy a llegar a lo mismo. Bueno, voy a sacar 9, ya que lo veo el 9 acá, lo voy a sacar al 9, pero repito, no modificaría nada. Sería 9, pueden sacar menos 9, como quieran. Lo que me interesa es esto, que la letra x tenemos que sacar factor común porque está repetida en ambos términos. ¿Cómo quedaría acá? Menos 1, menos 1 medio, ¿verdad? Sería más por menos, menos 9 por 1, 9. ¿Sí? 9 por menos 1 medio, menos 9 medio. Esta x que está a la 1, ¿cuánto le falta para llegar a este 2? Le falta 1, por eso es que acá completamos con una x. Más 9x es exactamente igual que 9x, sería 1, ¿verdad? 1 por 9x, 9x. Y esto igual a 0. Bien, y ahí tenemos la función factorizada, que siempre conviene factorizar. Cuando la ecuación tiene esta forma, siempre nos conviene factorizar. ¿Sí? No podemos despejar x acá, si yo tengo 2x, no puedo despejar x. Bueno, entonces, ¿qué hacíamos acá? Una vez que hemos factorizado la ecuación, que tenemos igualada a 0, tomamos ambos factores y lo igualamos a 0. Quedan como determinadas como dos ecuaciones que se van a resolver. El 9, que está multiplicando, va a pasar dividiendo, y como saben ustedes, 0 dividido cualquier número acá nos va a dar 0. Y ya tengo ahí uno de los puntos críticos. Recuerden que los puntos críticos también tienen que pertenecer al dominio de la función. Si no está en el dominio, no es un punto crítico. Tiene que pertenecer, tiene que estar en el dominio. En este caso, como la función es todos los números reales, es un punto crítico, 0. Bien, ¿qué más sale de acá? A ver, veamos. Despejamos. Tenemos menos 1 medio. A ver, lo podemos ver así. Pueden verlo así. El 2 está dividiendo, lo pasan multiplicando. O toman toda la fracción y dice, bueno, es menos 1 dividido por menos 1 medio. De las dos maneras está bien, ¿sí? Pueden pasar el 2 multiplicando y después el 1 dividiendo, lo mismo. Bueno, divido esto y me da menos dividido por menos más. Me va a dar 2. El valor de x es 2 positivo. ¿Sí? 2 positivo. Bien. Los puntos críticos de nuestra función es 0 y 2. O sea, ahí presenta la función puntos críticos. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, vamos a... paso 1 era derivar, paso 2, puntos críticos, y ahora vamos a armar los intervalos. A partir de los puntos críticos encontrados, vamos a hallar los intervalos para establecer dónde la función crece, dónde decrece. Entonces, puntos críticos tenemos 0 y el otro punto crítico sería 2. Vamos a borrar esto. Borramos esto. También ya lo vamos a borrar. Bien. ¿Qué pide? Vamos a hacer acá una pequeña recta numérica. Siempre lo ponemos al 0, como para que sepamos dividir, ¿verdad? Porque podamos ver dónde están los positivos, dónde están los negativos. Acá está el 0, hacia la derecha están los positivos. Tengo que marcar el 0, vamos a poner acá arriba un círculo, el 0 y el 2. Vamos a suponer que 2 ande por acá. ¿Sí? Esta sería entonces más o menos, es una recta.
Más o menos así, ¿no? Bien, vamos a construir ahora lo que es los intervalos, ¿sí? Sería, si yo vengo desde menos infinito hasta infinito sería, ¿no? Vengo desde menos infinito, ¿hasta dónde? Hasta cero. Entonces sería desde menos infinito hasta cero. Ahí tengo mi primer intervalo. Serían todos estos valores. Después va desde cero, se corta en cero y arranca nuevamente desde cero. Desde cero hasta dónde? Todo esto hasta 2. Y finalmente desde 2 hasta infinito. Y ahí tengo entonces los intervalos que yo voy a analizar, ¿sí? En estos intervalos la función va a crecer o va a decrecer, ¿sí? Bueno, para saber eso, ¿qué es lo que hacemos? Tengo un teorema que me dice que si la primera derivada es positiva, la función es creciente. Si la primera derivada es negativa, la función es decreciente, ¿sí? Bueno,